Todas las noches, la muñeca de mi hija aparecía mirando hacia nuestra cama, hasta que una madrugada me di cuenta que no era la muñeca la que nos observaba. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Este es un espacio donde las confesiones anónimas dejan de pesar y las experiencias que marcaron encuentran voz, porque todos tenemos historias que ya no deben seguir en silencio. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto Me Pasó. La historia que estás por escuchar es sobre abandono, vulnerabilidad y el terror que puede entrar en tu casa cuando menos fuerzas tienes para enfrentarlo. La siguiente historia tiene como título El demonio que se aferró a mi hija. Mi nombre es Laura. Hace poco empecé a escuchar tus historias, Cameli. Y cuando escuché la de Líbranos de todo mal, recordé lo que por desgracia ha sido la experiencia más perturbadora de mi vida. No sé si lo que viví fue algo sobrenatural o si fue el dolor de mi hija Sofía manifestándose de la peor manera posible. Lo que vi, lo que escuché, no se lo deseo a nadie. Todo comenzó cuando mi esposo nos abandonó. No hubo gritos, no hubo escándalos, no fue una pelea explosiva. Fue peor, una confesión fría. Había otra mujer, más joven, y según él, se había enamorado. En medio de todo eso, me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que el engaño. Le había confiado por completo mi estabilidad económica. Durante años, me dediqué al hogar y a criar a Sofía. Dejé de ejercer mi carrera en negocios. Y cuando él se fue, me quedé sin absolutamente nada. Sin trabajo, sin ingresos, sin experiencia reciente para buscar uno nuevo. Solo tenía a Sofía. Ella tenía 7 años y fue quien más lo resintió. Cada noche preguntaba si su papi iba a regresar. Y yo no tenía respuestas. Mi expareja se comportó como un completo cobarde. Me dijo que por el momento no podía seguir apoyándonos económicamente, que yo viera cómo le hacía, que no contara más con él. Sabía que podía demandarlo, pero eso tomaría tiempo, esfuerzo y dinero. Y yo necesitaba soluciones inmediatas. Decidí mudarme. La casa en la que vivíamos dejó de sentirse como un hogar. Permanecer ahí solo me hacía daño. Empecé a buscar opciones, departamento tras departamento, todos impagables para mí. Sin ingresos, sin respaldo, todo parecía complicarse cada día más. Hablé con mi mamá. Al principio, me pidió que me mudara con ella. Lo pensé, claro que lo pensé, pero no quería regresar derrotada. Sentía que lo mejor era empezar desde cero, solo Sofía y yo. Se lo dije con miedo que se molestara, pero hizo todo lo contrario. Me ofreció sus ahorros para ayudarme con la renta de algo pequeño. No era mucho, y eso reducía bastante las opciones, pero era un inicio. Le agradecí como nunca y seguí buscando. Un día, como ya era costumbre, estaba revisando opciones en redes sociales cuando encontré un departamento. Estaba en un edificio de multifamiliares. No sé por qué, pero sentí que era una señal. Podía pagarlo con lo que tenía. Era amplio, estaba amueblado, se veía limpio y estaba justo al lado de un hospital. En ese momento lo interpreté como algo positivo. Movimiento constante, luz por las noches, seguridad. Me puse en contacto con quien lo rentaba y me citó para ver el departamento ese mismo día. Cuando llegué, era exactamente como en las fotos. Espacioso, con muebles en buen estado. Parecía tranquilo, adecuado para nosotras. No lo dudé demasiado. Por el precio, imaginé que no tardaría en rentarse. Así que me apresuré. Todo fue rápido. Firmamos, me entregó las llaves y me dijo que podía disponer de todo lo que había en cajas en el departamento. Platos, vasos,
algunos objetos pequeños. Si algo no me servía, podía tirarlo sin problema. En ese momento, yo no le di importancia a esas palabras. Nos mudamos 2 días después. Al principio, todo parecía normal. El departamento tenía sala, cocina y comedor en un mismo espacio, un baño, cuarto de lavado y 2 recámaras, la principal y otra que aún conservaba una decoración infantil, como si antes hubiera dormido ahí una niña. A Sofía le encantó en cuanto la vio. Dijo que esa sería su habitación. Al ver su emoción, acepté sin pensarlo. Mientras acomodábamos nuestras cosas, descubrimos un armario empotrado. Dentro había una caja. La abrimos juntas. Había ropa vieja, una linterna y una muñeca de trapo. En cuanto Sofía la vio, se le iluminaron los ojos. Me pidió quedársela con una emoción que no había visto en días. No pude negarme. Desde entonces se volvieron inseparables. La llevaba a todos lados. Comía con ella, dormía abrazándola. Incluso cuando se bañaba, la metía al baño. Aunque la muñeca estaba vieja y tenía manchas visibles, no me dejaba ni lavarla. Cada vez que intentaba quitársela para lavarla, se molestaba. El apego fue inmediato. Y mientras eso pasaba, yo empezaba a notar otra cosa. Desde el primer día, el ambiente de la casa no se sentía bien. No sabría explicarlo con lógica, pero todo parecía denso, pesado. Me sentía agotada sin motivo y constantemente tenía la sensación de que alguien me observaba. Los vecinos casi no se dejaban ver. Parecía que nunca estaban. Solo una vez me encontré con la señora del departamento contiguo. Tendría unos 70 años. Su mirada fue lo primero que me incomodó. Sin saludar mucho, me preguntó: ¿no te da miedo tu casa? Le dije que no. Entonces me contó que ese departamento tenía mala fama, que siempre duraba mucho tiempo desocupado y que cuando estaba vacío, los vecinos escuchaban cosas, susurros, pasos, que al principio reportaban al dueño. Él iba, revisaba, pero nunca encontraba nada. Antes de entrar a su casa, me dijo que me cuidara mucho, a mí y a mi hija. Intenté no darle importancia. No quería empezar a asustarme por historias ajenas, pero esas palabras se quedaron sembradas en el fondo de mi mente. Y lo cierto es que desde el primer día nunca me sentí completamente tranquila ahí. Pasaron 2 semanas hasta que empecé a notar los primeros cambios en Sofía. El apego no fue lo único que cambió. Sofía empezó a hablar con la muñeca, pero no era el tipo de juego donde los niños fingen respuestas. No, era diferente. Ella decía algo y luego guardaba silencio. Se quedaba mirándola fijamente, como si estuviera escuchándola, como si alguien le estuviera contestando y yo fuera la única que no podía oírlo. Después le contestaba, como una conversación normal. Al principio me pareció extraño, pero intenté normalizarlo. Tenía demasiados problemas encima y preferí pensar que era una etapa, una forma de distraerse. Pero las cosas no se quedaron ahí. Dejó de comer como antes. Apenas lograba que probara algo. Empezaron las pesadillas. Todas las madrugadas despertaba gritando. No era un llanto común, era un grito lleno de terror. Luego lloraba, pero nunca quería decirme si había visto algo, si había soñado algo. Por más que intentaba hablar con ella, sentía que se estaba alejando, como si algo estuviera ocupando el lugar que antes tenía conmigo. Y cuando mencionaba la muñeca, la reacción era inmediata. Se enfurecía, me gritaba, me respondía con una agresividad que no le conocía. En la escuela también comenzaron los problemas. Me llamaron varias veces. No ponía atención, se distraía constantemente. Y en más de una ocasión, la descubrieron llevando la muñeca escondida en la mochila. En su escuela no estaba permitido llevar juguetes.
Cuando le llamaban la atención, reaccionaba con la misma rabia. Intentaron apoyarla con el psicólogo escolar, pero no cooperaba, no hablaba, no respondía. Finalmente, la tuvieron que suspender. Me recomendaron llevarla con un especialista externo, pero en ese momento yo no podía pagar un psicólogo y eso me hizo sentir todavía peor. En medio de todo el caos, intenté convencerme de que lo que estaba pasando tenía una explicación lógica, que quizá era por el abandono de su padre, que tal vez estaba atravesando una especie de depresión infantil, que estaba llenando ese vacío con esa muñeca. Por eso la falta de hambre, por eso el silencio conmigo, porque tal vez, en el fondo, me veía a mí como la responsable de todo. Los días siguieron igual, pero Sofía comenzó a hacer algo que me helaba la sangre. Empezó a llamar mamá a la muñeca. Cada vez que podía, me detenía a escuchar sus conversaciones, pero casi nunca lograba entender lo que decía. Hablaba muy bajo, apenas un susurro, y cuando notaba que yo estaba cerca, se callaba de inmediato. Yo le preguntaba, ¿con quién hablas? Pero solo me miraba, en silencio, sin decir una sola palabra. Cada día la veía más delgada, más apagada, más triste. Hice el esfuerzo de llevarla al médico. En la revisión me dijeron que estaba baja de peso y que debía llevarla con un pediatra para que le asignaran una dieta adecuada. Les expliqué que el problema era que no quería comer, que el apetito simplemente había desaparecido. Me abrí con la doctora y le conté parte de nuestra situación. Me dijo que además del tema nutricional, Sofía necesitaba ayuda psicológica, que todo estaba conectado, que lo que estábamos viviendo podía estar afectándola más de lo que yo imaginaba. Salí de esa consulta totalmente destruida. Sentía que el mundo solo nos empujaba más hacia abajo. Seguía buscando trabajo, pero nada se concretaba. Y mientras tanto, en casa empezaron a pasar más cosas. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Al principio, pensé que era el estrés, que yo me estaba confundiendo. Llegué a preguntarme si me estaba volviendo loca. Un día tuve una entrevista laboral y mi mamá fue al departamento para quedarse con Sofía. Cuando regresé, la encontré inquieta. Esperó a que Sofía tomara una siesta y entonces me habló. Ella ya sabía que algo no andaba bien. Me dijo que mientras estaba ahí, escuchó a Sofía hablar con la muñeca y decidió observar sin que la notaran. La muñeca estaba sentada en una pequeña silla de madera que estaba dentro de la habitación de Sofía. Mi mamá se quedó mirando, tratando de entender la conversación, y fue ahí donde la vio. La muñeca se movió. No fue que la muñeca se hubiera caído, no fue que Sofía la tocara, se movió sola, ligero, pero claro. Mi mamá entró de inmediato y le quitó la muñeca, la guardó en un cajón y Sofía comenzó a gritar desesperada. No era un berrinche común, era un llanto histérico. Gritó tanto que terminó desmayándose. Mi mamá se asustó muchísimo. Cuando Sofía reaccionó, lo primero que hizo fue buscar la muñeca. No hubo opción. De tanto que Sofía gritó, mi mamá no quería que le volviera a pasar eso. Y no tuvo opción. Se la devolvió. Ese día, mi mamá se fue profundamente preocupada. Y yo dejé de dudar tanto. Lo único que intentaba decirme a mí misma era que quizá, por el miedo, ella lo había imaginado. Pero moverse ya era demasiado. Desde ese entonces, empecé a estar más alerta. Por las noches, casi no dormía. Entre las pesadillas de Sofía, las preocupaciones económicas y esa sensación constante de que algo no estaba bien, el descanso desapareció. Y entonces comenzaron los ruidos. Cosas que caían en la madrugada. Pasos pequeños, como corriendo por el pasillo. Con miedo,
Reunía valor para ir a revisar la casa, pero nunca veía nada, hasta esa noche. Esa noche no quise dejarla sola. Esperé a que se durmiera. Cuando su respiración se volvió lenta y profunda, me aseguré de que estuviera profundamente dormida. Y ahí le quité la muñeca de entre sus brazos con cuidado. Sentí la muñeca fría, más fría de lo normal. La coloqué en la silla de madera, donde siempre la ponía mi hija, en la misma posición, mirando hacia la cama. Después me acosté junto a Sofía. La abracé fuerte. Necesitaba sentir su calor, asegurarme de que estaba ahí. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Me quedé profundamente dormida, pero algo me despertó de golpe. No fue un ruido, fue una sensación, una incomodidad espesa, un frío que no estaba en el aire, sino sobre mí. Entreabrí los ojos lentamente. Todo estaba oscuro, salvo la luz azulada que entraba por la ventana. Y entonces sentí esa mirada, pesada, densa, clavándose en mi rostro. Tragué saliva. Giré la cabeza despacio, muy despacio hacia la silla. La muñeca estaba ahí, exactamente donde la había dejado, sentada. Pero no estaba sola. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si algo la sostuviera desde atrás. Y sobre su hombro descansaba una mano larga, huesuda, de un tono pálido que parecía absorber la luz. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que despertaría a Sofía. Entonces abrí completamente los ojos y lo vi. Detrás de la muñeca, erguido en la oscuridad, un hombre. No, algo con forma de hombre. Su rostro era blanco, enfermizo. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas y negras, completamente negras, como si no hubiera nada dentro. Su nariz era alargada, su cabello, largo pero escaso, caía en mechones irregulares sobre su cara, y su sonrisa no era una sonrisa humana, era demasiado amplia, demasiado tensa, como si su piel apenas pudiera sostenerla. Me estaba mirando directamente a mí, sin parpadear, sin moverse, solo su mano deslizándose lentamente por la muñeca, como si la acariciara, como si la estuviera usando. Yo no podía gritar, no podía moverme, y lo peor es que me di cuenta que esa cosa sabía que yo lo estaba viendo. El terror me invadió por completo. Abracé fuertemente a mi hija, cerré los ojos y empecé a rezar, a implorar, a suplicar que lo que fuera que estuviera ahí se fuera. Entonces la escuché. Una risa burlesca, con eco, como si rebotaran las paredes del cuarto. Sentí que me leía el pensamiento, que sabía exactamente lo que yo estaba sintiendo y que se divertía con eso, con mi miedo, con mi vulnerabilidad. Y de pronto, los juguetes cayeron al suelo. Sofía despertó asustada, preguntando que si qué pasaba. Me levanté de inmediato, encendí la luz. No había nadie, al menos nadie visible. Mi hija miró alrededor y enseguida preguntó por la muñeca. Cuando notó que no estaba con ella, me la pidió, y yo, entre lágrimas, con la voz temblando, le supliqué, le pedí que por favor solo esa noche me hiciera caso, que durmiera conmigo en mi habitación, que mañana haríamos lo que ella quisiera, lo que fuera, pero que por favor esa vez me obedeciera. No sé si la asusté o si realmente se preocupó por mí, pero hizo algo que en mucho tiempo no hacía. Me obedeció. Tomó su cobija y me siguió. Cerré la puerta de su habitación. Nos fuimos a la mía y le puse seguro.
como si eso sirviera contra algo así. Sofía se quedó dormida rápido. Yo no. Me quedé despierta, vigilándola hasta el amanecer. Y durante la madrugada se escuchaban pasos pequeños corriendo por el pasillo. Iban y venían, y se detenían justo frente a la puerta, como si supieran que yo los estaba escuchando, como si fuera un juego psicológico para mantenerme aterrada. Cuando por fin amaneció, tomé a mi hija en brazos mientras aún dormía y salí del departamento. En el camino, Sofía despertó. Lo primero que hizo fue buscar la muñeca. Entre sollozos, me preguntó que por qué no la había llevado. Le mentí. Le dije que había una plaga de bichos en la casa, que debíamos fumigar, que pronto volveríamos. Y así, entre mentiras, la llevé con mi madre. Al llegar, le conté todo. Mi madre me miró en silencio y me dijo que lo mejor era ir con el padre Ramírez, el padre de la iglesia a la que ella asistía, que necesitábamos ayuda, porque lo que estaba pasando ya era más grave de lo que yo quería aceptar. Así que lo buscamos. Llevé a Sofía entre engaños a la iglesia. Ella no dejaba de preguntar por la muñeca. Al llegar, nos recibió el padre, un hombre alto, de unos 60 años, muy amable, con una presencia cálida, tranquila. Hablé con él a solas, le conté absolutamente todo. Escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo que parecía un caso grave. Me preguntó que si le daba permiso de protegerme a mí y a mi hija. Le dije que sí, sin dudarlo. También dijo que lo mejor era bendecir el departamento y ver si todo mejoraba, y que yo debía acercarme más a Dios. El padre fue muy amable. Se acercó a Sofía, oró junto a ella, le puso pequeños puntos de aceite en la frente, murmurando palabras que yo apenas entendía. Después habló con ella, la escuchó, la aconsejó, y por un momento Sofía pareció más tranquila. Seguía preguntando por la muñeca, pero ya no con esa desesperación, como si algo se hubiera calmado un poco. El padre y yo fuimos al departamento. En el camino me explicó algo que todavía me eriza la piel. Me dijo que hay ocasiones en las que el mal se adhiere a objetos de este plano, que los usa, que se aferran a ellos, y a través de esos objetos buscan alimentarse. Dijo que tal vez eso había pasado con mi hija, que por eso había perdido su luz, sus ganas de comer, de sonreír, de vivir, como si algo le estuviera drenando la vida. También dijo que los casos más graves son cuando ocurren posesiones. Sentí que el estómago se me vaciaba. Al llegar al departamento, comenzó a orar. Bendijo cada habitación, cada esquina, y mientras lo hacía, el aire se volvía frío, un frío denso, pesado. Se cayeron objetos al piso sin explicación. El padre no se detuvo. Cuando terminó, me miró muy serio. Me dijo que debía orar constantemente, que no sabía qué había ocurrido en ese lugar, pero que sin duda había algo. Y entonces le hice una petición, una que ahora me pesa. Le pedí que se llevara la muñeca, que no podía tenerla más ahí, que me moría de miedo, que no soportaba pensar que siguiera cerca de mi hija. El padre dudó. Me dijo que normalmente no se debía hacer eso, que no era el procedimiento habitual, pero me vio mi estado y aceptó. Se la llevó. 3 días después, nos enteramos que había fallecido. Sé que la vida es así, que nadie es eterno, pero no puedo evitar pensar que se llevó la muñeca con él. Y aunque sea una idea mínima, irracional, me invade la culpa. El padre me recomendó seguir orando en el departamento, pero nunca regresé a vivir ahí. Solo volví 2 veces más, acompañada de amigos para sacar mis cosas. Perdí el depósito por incumplir contrato. No me importó. Nada era más importante que estar lejos de ese lugar. Nos fuimos a vivir con mi madre.
Sofía empezó a mejorar. No sé si fue por alejarse del departamento o por alejarse de la muñeca, pero poco a poco volvió a ser ella. Recuperó su luz, su sonrisa, sus ganas de jugar. Yo conseguí trabajo. Estamos saliendo adelante. Seguimos viviendo con mi madre. Y creo que por ahora es lo mejor. Empecé a llevar a Sofía con una psicóloga. Ella dice que puede ser trauma, que los niños crean presencias cuando sienten abandono. Quiero creer eso. De verdad, quiero creerlo. Pero lo que vi aquella noche, la claridad con la que esa cosa estaba ahí, de pie, sólida, mirándome directamente sin inmutarse. Eso no creo que pueda olvidarlo jamás. Con Sofía, no hemos vuelto a hablar del tema. Es como si lo hubiera olvidado, y prefiero pensar que realmente lo hizo. Solo espero que aquello nunca vuelva a nuestras vidas. Gracias por contar mi historia. Camelis, hasta aquí llega la historia que nos envía Laura, donde no solo nos habla de una presencia en la oscuridad, habla de lo frágiles que podemos ser cuando el dolor nos rompe por dentro. A veces creemos que el mal siempre llega haciendo ruido, pero en ocasiones entra en silencio, aprovechando la tristeza, el abandono y el miedo. Quizá lo que ocurrió en aquel departamento tenga una explicación, quizá no. Lo único cierto es que una madre hizo lo que tenía que hacer para proteger a su hija, y que cuando algo amenaza a la luz de quienes amamos, ignorarlo nunca es la respuesta, porque hay cosas que se alimentan del miedo, pero también hay decisiones que pueden salvar una vida. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo, y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.